No te escucho, no te escucho. Ah, ahí. Lo Listo. tenía silenciado. Listo, dale. Entonces vamos a arrancar. ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. En el día de hoy tenemos nuevamente a un amigo de la casa, Juan de Subiría. Para los que no lo conocen, pues voy a presentarlo. Él es director de la Fundación Alberto Merani, presidente de la Fundación Tecnológica también con el mismo nombre, Alberto Merani, y precandidato a la presidencia de Colombia por el movimiento libertario. Es uno de los libertarios que está dando la batalla en ese campo político. En el día de hoy lo tenemos porque va a hablarnos acerca del título, pues, mitos de la letalidad del coronavirus a la luz de los nuevos investigaciones que se han lanzado al respecto y como siempre vamos a tener ese análisis tan preciso y fundamentado en datos que es característico de Juan. Entonces, Juan, bienvenido. Bien, Jennifer, muy amable y muy buena noche para todos quienes nos acompañan. Nada, entramos en materia. Estoy muy sorprendido por los resultados de investigaciones que están aflorando en las últimas semanas y particularmente en los últimos días, que creo que están cambiando radicalmente la forma como vemos o como deberíamos ver al coronavirus. Las últimas investigaciones están mostrando cosas muy interesantes, principalmente, uno, todo indica que el coronavirus es muchísimo menos letal de lo que se creía. Se ha llegado a hablar, según la Organización Mundial de la Salud, de que el coronavirus tiene una tasa de letalidad aproximada del 3,4%, incluso en algunos momentos se habló del 4, más 4,6%. Eh, con las semanas esas tasas se habían ido ajustando a la baja, pero se hablaba del 3, 3,5, 3,6, 3,4%. Sin embargo, estudios recientes, hay ya al menos 6 estudios, están haciendo algo que era muy razonable que se hiciera, que desafortunadamente pues no se había hecho o por restricciones técnicas, logísticas, no lo sé muy bien por qué, pero los últimos estudios están haciendo algo muy sencillo, están aplicando pruebas de manera aleatoria a la población, pero pruebas donde lo que se busca es identificar existencia de anticuerpos, o sea, no se está con estas pruebas identificando si la persona está en este momento contagiada, lo que se quiere identificar es si en algún momento de su pasado reciente ha estado contagiada. Hay pruebas realizadas por la Universidad de Stanford en California, en Nueva York se realizó una investigación grande, en Alemania, en Gangelt se hizo una grande. Hace 2 días, antes de ayer, España publicó los resultados preliminares de un estudio muy importante y lo sorprendente es que prácticamente todas estas investigaciones están encontrando lo mismo. ¿Qué están encontrando? Que el número de infectados es muchísimo más alto de lo que los resultados oficiales muestran, entre 10 y 85 veces más altos. En California encontraron que el número de infectados podía ser 85 veces mayor al que se había reportado. En Nueva York encontraron un dato impresionante. Según los datos oficiales, se hablaba de que el 1,7% de la población había estado infectada, pero con esa investigación encontraron que el 25% de la población de Nueva York había estado contagiada. Eso es abismal, o sea, son diferencias enormes. Entonces, como el número de contagiados es muchísimo más alto, la tasa de letalidad se baja automáticamente. Si el número de contagiados se aumenta por 10 o por 20, pues en esa misma proporción se tendería a bajar la tasa de letalidad. Lo que se está encontrando recientemente, y esto es muy importante decirlo y recalcarlo a nivel mundial, es que la tasa de mortandad del coronavirus es muy similar o incluso inferior al de una gripa común estacional. La gripa más fuerte en Estados Unidos en el último invierno mató en 3 meses 80.000 personas y es más o menos la misma tendencia de lo que se está encontrando con el coronavirus en Estados Unidos, que es pues, el país con la tasa más alta de contagios.
el dato que acaba de salir antes de ayer en España es, se calcula, según esa investigación, que 2 millones de españoles están contagiados. 2 millones, siendo que si uno va a cualquier página, aquí Sandata o cualquiera que tenga datos oficiales, el dato es que España tiene alrededor de 230.000 personas. O sea, esta investigación muestra que la tasa para España es 10 veces mayor. ¿Qué implica eso? Primero, el virus es mucho menos mortal de lo que se creía. Segundo, pues según esto uno podría estar diciendo, estamos colapsando la economía a nivel mundial por una gripa o por un virus similar que tiene una tasa de mortandad muy similar a la de una gripa. Sería ridículo. O sea, sería ridículo que en otra situación, en otro momento de la historia, frente a una gripa con una tasa de mortandad del 0,1%, 0,113%, tomáramos la decisión de unas cuarentenas tan agresivas, pero todo indica que eso es lo que está pasando, que el coronavirus tiene una tasa del 0,06 al 0,13. O sea, en resumen, se está hablando más o menos de que el coronavirus está matando a una de cada 1.000 personas. Eso es un dato muy importante. Como lo digo, ya son muchos estudios que lo están confirmando. Stanford por un lado, Nueva York por el otro, Alemania en Gangel y después en otros lugares, España. La investigación de España fue financiada por el gobierno de España. Aplicaron pruebas a más de 65.000 personas de manera aleatoria. Y todas, como les digo, encuentran resultados relativamente similares. Eso es lo primero. La tasa de muertes es muy baja. Segundo, lo que están encontrando estas investigaciones es que la tasa de contagio es muchísimo más alta de lo que se esperaba y lo que parece indicar es que frenar la propagación es prácticamente imposible. Varios epidemiólogos han salido a decir, y está ya en PBC, en varios de los portales de noticias más importantes del mundo, todos, o bueno, no todos, la gran mayoría de seres humanos vamos a terminar contagiados del coronavirus. Y todo parece indicar que la única alternativa que queda de protección es lo que se llama inmunidad de rebaño, que digamos fue popularizada por Boris Johnson en Inglaterra y fue muy criticado por todo el mundo, pero él dijo, mire, mis asesores me dicen que la única alternativa que nos queda en Inglaterra y en el mundo es lograr inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que más del 60% de la población en algún momento haya tenido el virus, desarrolle las defensas. Cuando se logra que más del 60% de la población haya desarrollado las defensas, prácticamente el virus queda anulado porque la tasa de propagación se reduce a cero, porque si hay una persona contagiada, esa persona está rodeada principalmente de personas que tienen anticuerpos, por lo tanto, la posibilidad de que le propague a personas sanas es muy difícil. Los estudios epidemiológicos en otros casos muestran que con una cobertura del 60% ya prácticamente un país está cubierto. Esa fue la apuesta un poco, o no un poco, fue la apuesta de Inglaterra, fue la apuesta un poco de Suecia, parecería ser un poco la apuesta de Trump, de Bolsonaro, aunque ellos no han sido tan claros y tan firmes, y parece ser que la ruta es permitir una propagación relativamente controlada, pero no tan controlada, quiero decir rápida, para que logremos el 60% de la población, tratando obviamente de cuidar a las personas más vulnerables. Acaba de confirmar un dato que había leído y es, en Italia más de la mitad de las muertes ocurrieron en hogares de ancianos, en hogares de ancianos. O sea, está claro que hay unas poblaciones en particular a las cuales sí hay que proteger. Yo como libertario nunca estaré a favor de una cuarentena forzada, soy mucho más de la lógica de Suecia, en la cual incluso a las personas de mayor edad se les recomienda insistentemente que se cuiden, pero incluso a ellos no se les obliga a quedarse encerrados por la fuerza. Pero está claro que hay personas, hay poblaciones a las cuales tenemos que proteger. Entonces, ¿cuál es la idea? Permitir que la propagación ocurra de la manera más rápida posible, con cierto nivel de control, obviamente tratando de que los sistemas de salud no colapsen en los momentos en que vayan a estar cerca a colapsar, tomamos medidas más restrictivas, aplanamos un poco la curva, pero la meta es llegar al 60% de la población lo más rápido posible.
Uno diría, uno de los casos más aterradores y de peor manejo en el mundo es Nueva York, porque pues hemos visto las noticias, la tasa de mortalidad ha sido muy alta, pero bajo esta lógica puede que no sea tan grave. En el momento en que se hizo el estudio, Nueva York ya lograba el 25% de su población contagiada, o sea que hoy ya deben estar, no sé, alrededor del 30-35%. Este estudio ya lleva más de 2 semanas y seguramente en cuestión de 2-3 semanas Nueva York va a llegar a la fase de protección de rebaño. Entonces, claro, tuvo un pico demasiado alto, unas muertes muy altas, aunque no excesivas a mi modo de ver. Creo que también hemos perdido con el coronavirus un poco el foco, el denominador. O sea, estamos hablando de 20.000 muertes. En Colombia es ridículo. En Colombia tenemos 400 muertes. 400 muertes en los últimos 2 meses nos hablan de cuántas muertes al día. Hagámoslo rápido. 400 dividido 60 días. eh, ¿Cuánto nos da? ¿5 contagios, 6 contagios, 6 muertes al día? Es, son realmente números muy, muy bajos. De hecho, me gustaría dejarles esa pregunta a los que nos están escuchando en este momento y no sé si te lo puedan responder por ahí. ¿Qué porcentaje creen ustedes de las unidades de cuidados intensivos están hoy día ocupadas con personas enfermas de coronavirus? Ese dato me parece muy importante porque gran parte de lo que se ha hablado es que hay que proteger el sistema, que no todos los de izquierda y los que están contra estas ideas dicen es que no nos podemos comparar con Corea del Sur, no nos podemos comparar con Suecia, no nos podemos comparar con Alemania, ellos tienen unos sistemas de salud muy robustos. En Colombia tenemos un sistema de salud muy frágil. Quisiera hacerles la pregunta, ¿qué porcentaje de las camas que tenemos hoy en Colombia en unidades de cuidados intensivos están hoy ocupadas por personas con coronavirus? Y no sé si alguien se anime a contestar y si no les doy la respuesta, pero les anticipo que la respuesta es sorprendente. Juan, otra de las cosas que ha salido, hay un video que habla, un programa peruano, también muy conocido, y también pues una cadena de radio, donde dice que los protocolos que dio la OMS con relación acerca de cómo tratar, basados en 3 autopsias que hicieron en China, también han hecho que muchas personas fallezcan. Entonces ese médico, él se llama doctor Vicente de la Torre, hablaba acerca de eso, hablaba acerca de medicamento corticosteroide, y decía de que en Italia habían hecho una cantidad de autopsias donde habían visto que había un mal procedimiento y eso había pues aumentado las muertes, ¿ya? Porque pues se basaron en lo que la OMS, no sé si tú tengas información con respecto a No, eso. ve, muy interesante, no, no tenía absolutamente idea al respecto. Obviamente, pues cada vez hay más críticas al manejo que la OMS le está dando a la crisis y bueno, desde el inicio pues nunca hizo un buen manejo con todo el tema de China, pero no, no, me sorprende mucho y muy grave, ¿no? O sea, lo que querría decir es que muchas de las recomendaciones de la OMS lo que están es ampliando el número de muertos. Ahora, pues yo digo, y lo insiste mucho mi hermano también, mirar hacia atrás es fácil. Quiero decir, ya uno en esta situación, con más datos, más información, pues ver hacia atrás, ya después de tener información, hace que uno tenga un criterio más preciso de toma de decisiones. Lo que quiero decir con eso es, seguramente pues fueron protocolos que se construyeron con la mejor intención del caso. Lo que pasa es que pues nada, estamos hasta ahora evaluando escenarios. Fíjense que pasó un poquito lo mismo, siento, con la hidrocloroxiquina, que en su momento se avaló, se permitió el uso, se autorizó en Estados Unidos, en varios países, y cada vez salen más evidencias de que está trayendo efectos secundarios muy graves, que aumentan las arritmias, afectaciones al corazón, y ya se está dejando de usar, pero es posible que en muchas situaciones se haga con la mejor intención. Lo que pasa es que estamos, nada, La aprendiendo sobre la novedad de la marcha situación. y creo que en parte eso ha sido bueno, digamos, históricamente en los ámbitos de salud los gobiernos tienen unas restricciones enormes y los procedimientos tienen que pasar por una burocracia absurda que hace que una vacuna requiera más de 8 o 10 años y un medicamento 3 4 5 años de pruebas. Como estamos frente a una problemática grave, los gobiernos han flexibilizado mucho los parámetros y eso pues obviamente está generando seguramente algunos errores.
Bien, les doy el dato. El dato es impresionante. En este momento, siendo que Duque el lunes amplió por 15 días más la cuarentena, y uno diría, bueno, si amplió la cuarentena, uno asumiría que es porque tenemos algunas señales de peligro en Colombia, pero el dato que tengo es, en Colombia el 2,5% de las unidades de cuidado intensivo están ocupadas con pacientes de coronavirus. El 2,5%. Entonces, yo digo, qué absurdo. El mundo está empezando a dar señales claras, investigaciones muy serias que muestran que el coronavirus tiene una tasa de letalidad baja, que es mucho menos grave de lo que se pensaba. Dos, cada vez hay más investigaciones que muestran que el número de contagios es muchísimo más alto. Yo creo, haciendo, digamos, la proyección numérica con lo que salen en los estudios en otras partes del mundo, que en Colombia debemos estar alrededor de 400 a 800 mil infectados. ¿Y cómo lo calculo? Pues es simple, cada vez parece que hay más consenso en que estamos alrededor de que la tasa de letalidad es del 0,1%. Eso quiere decir que muere aproximadamente una de cada 1.000 personas contagiadas. Llevamos 400 muertos, pues obviamente es una aproximación matemática un poco gruesa. 400 muertos por 1.000 está a 400.000, pongámosle un rango de error de 300.000 a 800.000, 1.000.000. En Colombia podemos tener ya 500.000 personas contagiadas. Entonces, con cuarentena no vamos a frenar la propagación, no lo hemos logrado, según eso no lo vamos a hacer, pero sobre todo el dato que a mí más me sorprende es, tenemos el 2,5% de las UCIs ocupadas. ¿Qué diría yo? Abramos por completo, o bueno, no por completo, pero prácticamente por completo la economía, como les digo, obviamente con ciertas restricciones en la población mayor, en personas con dificultades de salud previas, y pongamos unas políticas, ¿cuál? En el momento en que tengamos ocupación de las unidades de cuidados intensivos superior al 30, 40, 50%, a la semana siguiente se decreta cuarentena. Yo lo dije en un video hace 6 semanas, la cuarentena es una medida muy torpe, pero es fácil de implementar. Quiero decir, si uno ve los países que lo están manejando eficientemente, encuentra Suecia, encuentra Corea del Sur, encuentra incluso Nueva Zelanda, Singapur, hay una gran cantidad de países que no han tenido que recurrir a la cuarentena, sino que se han dedicado sobre todo a la aplicación de muchas pruebas, de tal forma que con muchas pruebas logran captar rápidamente los focos de infección, los controlan, les aplican cuarentena, pero dejan que el resto de la vida funcione igual. En Estados Unidos ya van 9 millones de pruebas aplicadas y sin embargo hasta ahora están logrando controlar el tema. Tengo entendido que en Colombia estamos en 160.000 pruebas, todavía es muy pocas, pero volviendo al punto, 2,5% de camas es un porcentaje muy bajo de ocupación. No tiene ningún sentido mantener la cuarentena en Colombia, más con el impacto que estamos viviendo, que es pues alarmante, ¿no? Tengo muchos amigos comerciantes que están enloquecidos. Bueno, se calcula, según Desarrollo, que podemos tener una contracción entre el 2,5 y el 9% del PIB. Se está hablando de más de 9 millones de desempleados en Colombia, o sea, son números muy fuertes, al lado de los números de enfermos y muertos, que son muy bajitos. 400 muertos es muy poco. De hecho, tengo por aquí una gráfica que publicó la BBC en estos días. eh, Déjenme la voy abriendo acá. Bueno, realmente hay como tres gráficas muy buenas, pero la más impresionante de todas es una gráfica en la que compara semana a semana el número de muertes por coronavirus con el número de muertes por otros tipos de enfermedades a nivel mundial, a nivel semanal mundial, infecciones, eh, permítanme aquí lo hablo para poder ver la gráfica, infecciones respiratorias, accidentes de tránsito, cáncer, que obviamente es uno de los que más mata, y regálenme un segundo, abro la gráfica, es realmente impresionante. Pues tan es impresionante que en la misma gráfica queda claro que a la semana en el mundo mueren más personas por infecciones respiratorias, que es lo que uno podría llamar gripas, incluyendo influenza, que por otro tipo de, digo, que por el coronavirus.
regálenme un segundo que acá la tengo. Dale. Acá tengo la gráfica y voy a compartir acá la pantalla. A ver. ¿Tú me puedes autorizar para compartir pantalla? Sí, permíteme un segundo. Listo. Perfecto. Espero, ¿tú me confirmas si se está viendo ahí? Sí, ya se está viendo. Bueno, espero que se alcance a ver bien. Voy a hacer un poquito de zoom. Esta gráfica es de la BBC y acá tienen el título: Muertes por coronavirus versus otras causas de muerte en el mundo. Comparación entre las muertes semanales actuales por el coronavirus y la media de defunciones semanales por otras causas. Como les decía, enfermedades cardiovasculares matan alrededor de 350.000 personas a la semana en el mundo. Los distintos tipos de cáncer están matando alrededor de 180.000 personas a la semana en el mundo. Las enfermedades respiratorias están matando alrededor de 75.000 personas a la semana en el mundo. Infecciones pulmonares, 50.000 personas. Enfermedades del aparato digestivo, como 48.000. La diabetes mata como 30.000. Accidentes de tráfico, 25.000. Y esta curva roja lo que muestra es el comportamiento de muertes semanales del coronavirus. Ya sobrepasamos, esto lo hablé aquí mismo en un Facebook Live hace como 3 semanas, ya sobrepasó la humanidad el pico de contagios. El pico de contagios estuvo para abril, pero aún en el pico de contagios, o sea, el momento más crítico de todos, que fue cuando estalló toda la crisis de Italia, que estalló la crisis de Nueva York, de Estados Unidos, un poco la crisis de España, estábamos hablando de 50.000 muertes a la semana. 50.000 muertes a la semana en el mundo, como les digo, es lo que mata las infecciones pulmonares, es menos de lo que matan las enfermedades respiratorias, y bueno, pues es la cuarta parte de lo que matan los cánceres y la séptima parte de lo que matan las enfermedades cardiovasculares. Entonces, cada vez existe más evidencia de que estamos frente a una enfermedad supremamente sobredimensionada por los medios de comunicación, por las redes sociales. Yo digo, el coronavirus es una gripa con esteroides de redes sociales. O sea, es una gripa posiblemente un poco más grave, claramente. No me van a malinterpretar, además, porque muchos otros han dicho lo mismo de manera demasiado despectiva, pero digamos es una enfermedad que afecta a los sistemas respiratorios, con unas tasas de mortandad muy similares a las de una gripa común, obviamente con otras implicaciones, consecuencias. Claramente sé que hay personas que quedan con unos efectos secundarios graves, pero si miramos la tasa neta de muertes, parece ser que es muy similar al de una gripa, a la cual pues se le ha hecho un sobredimensionamiento escalofriante y está trayendo unas consecuencias gravísimas. Algunos estudios dicen que la humanidad está devolviéndose 10 años en la lucha contra la pobreza. Estudios hablan de 300 millones de nuevos pobres en el mundo por las medidas. Bueno, vimos cómo la semana pasada Avianca se decretó en bancarrota. Es importante recalcar el lenguaje. Avianca no se decreta en bancarrota por culpa del coronavirus. Avianca se decreta en bancarrota por culpa de la cuarentena medida del gobierno. O sea, lo que está haciendo que se colapse la economía a nivel mundial no es necesariamente el coronavirus, son las decisiones mal llevadas de muchos gobiernos. Como les decía hace un rato, existen países, varios, más de 10, 12, que han hecho manejos excepcionalmente buenos de la epidemia sin haber tenido que recurrir a la cuarentena. Bien, entonces, digamos, para hacer un recuento hasta el momento, porque pues mi intervención de hoy es un poco más corta de las anteriores, pero pues espero que lo suficientemente densa. El mensaje creo que es bastante claro y sencillo. Existe cada vez evidencia más clara que nos indica que la tasa de mortandad del coronavirus es muchísimo menor a lo que se pensaba, entre 10 y 30 veces menor. ¿Cómo se llega a esos resultados? De nuevo, como se los expliqué, se están aplicando pruebas a personas de manera totalmente aleatoria. Incluso entiendo que la de España, según leí, lo que hicieron fue coger nombres aleatorios de las guías
de las ciudades, como lo que eran las guías telefónicas de antes. Escogieron a 65.000 personas al azar, los llamaron y les dijeron, usted fue seleccionado y ya, empezó el proceso. Esas pruebas, repito, no están diseñadas para identificar si la persona está contagiada, están diseñadas para identificar si la persona tiene anticuerpos, o sea, si estuvo contagiada en algún momento. Y los resultados, vuelvo y lo digo, son impresionantes. En España, 2 millones de personas se calcula que están contagiadas o han estado contagiadas, el 5% de la población. En Nueva York el dato es aterrador, una cuarta parte de la población, y repito, el dato de Nueva York ya tiene más de 2 semanas. En California, Stanford encontró que el número de contagiados era de 50 a 85 veces mayor a lo que tenían los datos oficiales. Eh, el dato de Nueva York que les digo fue 25%, siendo que el dato oficial que había hasta el momento era que el 1,7% de la población estaba contagiada. Entonces estamos frente a un virus con una tasa de letalidad mucho menor, con una tasa de propagación muchísimo mayor a la que se creía, a un dato que no he dado hoy que es clave, con una tasa muy, muy alta de población totalmente asintomática, que ahí es donde radica gran parte del problema, y estos últimos estudios están encontrando que entre el 80 y el 90% de la población contagiada con el coronavirus es totalmente asintomática. Totalmente asintomática, ¿qué quiere decir? Totalmente, o sea que no hay Un absolutamente indicio ninguna que pueda. señal, ni tos, ni dolor de cabeza, nada, nada, nada. Eh, que pues simplemente el sistema inmunitario funciona de manera excepcionalmente bien y reacciona también que rápidamente logra anular el problema. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay un porcentaje enorme de la población que se contagia a otras personas, no tiene absolutamente ninguna señal, nunca va al médico, nunca va a ir al hospital, nunca le van a hacer una de las pruebas actuales y sin embargo estuvo con coronavirus, le transmitió a muchísimos más, nunca va a aparecer en los reportes oficiales, exceptuando dos cosas, o que se hagan pruebas al total de la población. Según leí esta semana, en China están trabajando para, dicen ellos, yo a China no le creo mucho, pero dicen ellos, para aplicar 11 millones de pruebas en una semana a toda la población de Wuhan, que sería algo muy inteligente. Lo que pasa es que pues logísticamente es difícil y costoso, pero eso dice China que va a hacer. Eh, pero mientras no podamos hacer eso, lo mínimo que no es costoso, que es muy fácil de hacer, que es lo que acaba de hacer el gobierno de España, es aplicar pruebas de manera aleatoria, de tal forma que eso nos dice qué porcentaje de la población ya estuvo expuesto y qué tan cerca estamos a la protección de rebaño. Como les decía, el dato es que en España están al 5%, para lograr inmunidad de rebaño se requiere un 60%, entonces pues a España todavía le queda un camino por recorrer. ¿Qué dirían los epidemiólogos que están en esta ruta? Pues que si nos queda un camino por recorrer, lo más lógico es reducir las medidas draconianas de encierro, o sea, eliminar en la medida de lo posible la cuarentena, permitir que más población sea expuesta al virus, exceptuando las personas de mayoría de edad, los mayores a 60, 65 años y las personas que ya han tenido prevalencia de otras enfermedades. Otro dato importantísimo que publiqué en mi Facebook en estos días: el 83% de las personas que terminan en la unidad de cuidados intensivos son personas con sobrepeso. Repito, el 83%, ¿eso qué quiere decir? 4 de cada 5, incluso más, 4 de cada 5 personas que terminan en la unidad de cuidados intensivos tienen sobrepeso. Y a mí me sorprende que eso no se está hablando mucho en el mundo, y es el componente de responsabilidad individual y de autocuidado, ¿no? Todo el tiempo hablamos del Estado, de los sistemas de salud, del colapso, del colectivismo, y yo digo, tenemos que hablar del individuo, de la importancia de transferirle libertad a los individuos como ocurre en Suecia, pero también de la importancia de transferirles responsabilidad. Recordemos que la libertad va de la mano con la responsabilidad. La obesidad es muy fácil de prevenir con estrategias de autocuidado. Comer sanamente, realizar ejercicio. Si una persona es obesa, exceptuando algunos muy extraños casos de desórdenes metabólicos, la mayoría de los casos es por simple autodescuido.
Entonces, lo que estamos encontrando es que el 83% de las personas que terminan en una situación grave debido al coronavirus es porque no estaban llevando hábitos sanos en su vida y eso pues les transfiere responsabilidad. Aprovechar pues por lo tanto para hacer un llamado a las personas a que mejoren sus hábitos, a que mejoren sus hábitos alimenticios, hábitos de vida, para que tengan hábitos más sanos y reafirmar algo que también varios epidemiólogos están diciendo en este momento y es la cuarentena exactamente lo que hace es lo contrario a lo que deberíamos buscar. Debilita los sistemas inmunológicos. ¿Por qué? Pues por mil razones, porque me expongo menos a bacterias y a virus que hay en el medio ambiente, entonces el sistema se duerme. Segundo, tomo menos sol y hay mucha literatura que muestra que la vitamina D es un factor muy importante para un sistema inmunológico fuerte y hay varios estudios específicos sobre coronavirus que muestran cómo la vitamina D es un factor de protección muy alto y una de las mejores formas pues es exponernos al sol para lograr aumentar los niveles de vitamina D y eso pues obviamente no está ocurriendo. La depresión y los trastornos psicológicos también son supresores o estresantes del sistema inmunológico y es obvio que en la cuarentena, como mi padre lo ha insistido, pues se disparan los trastornos mentales y eso hace que las personas estén más vulnerables. Entonces, estamos cometiendo unos errores muy graves. Al decretar cuarentena para tantas personas, estamos evitando ejercicio. Espero que me esté escuchando, pero acabo de conversar con un amigo hace 20 minutos, un amigo ciclista, y me dice, oiga, hoy estaba montando en bicicleta y me paró la policía furioso que cómo era posible que estuviera haciendo ejercicio, que le iban a poner pues la multa y no sé qué. Yo digo, qué cosa tan ridícula. Obvio, seguramente él no estaba ciñéndose a la restricción absurda de que uno solo puede montar cicla a 1 kilómetro de la casa. Pues el que sabe montar cicla sabe que montar a 1 kilómetro de la casa es prácticamente imposible. O sea, a mí me tocaría hacer círculos en la séptima, en la zona más peligrosa, en el lugar donde menos quisiera montar bicicleta. Pero ¿cómo es posible que las medidas sean tan cerradas que nos están sancionando por hacer ejercicio, siendo que cualquier médico podría decir que si uno quiere tener un sistema inmunológico sano, Total. pues, tiene que hacer ejercicio, tiene que tomar sol, tiene que reírse, tiene que salir al parque? Yo ayer salí con mi hija chiquita al parque y a las 10 minutos llegó una señora a regañarnos que cómo era posible que iban a tener que cerrar el parque. Yo dije, pero si no hay nadie en el parque, no hay posibilidad de que estemos contagiándonos ni contagiando a nadie, estamos jugando con una pelota dentro de la casa, o sea, quiero decir, ya estamos en una psicosis que por el contrario lo que hace es afectar. Entonces, para hacer un resumen, cerrar y pues escuchar si hay alguna pregunta, reiterar, existe evidencia cada vez más fuerte, 5 estudios serios, Universidad de Stanford, el gobierno de España, Nueva York, en Gangelt en Alemania, en una universidad seria que es la de Bonn nomás, la Universidad de Bonn, eh, y hay un par de estudios más que no los tengo aquí en mi resumen, muestran que la tasa de mortandad del coronavirus es muy inferior a lo que se creía y que está al nivel de una gripa. Los datos, como les digo, es 0,1%. Segundo, que el número de contagiados es muchísimo mayor, que en los países hoy día debe estar en 1, 2, 4 millones de contagiados. Es posible que en Estados Unidos estemos hablando de que ya unas 10 millones de personas estén contagiadas o más. Por lo tanto, la cuarentena prácticamente no va a lograr frenar la propagación. Parece ser que la única protección que nos va a quedar es la inmunidad de rebaño y es lograr que al menos el 60% de la población se contagie, pero para eso pues tenemos que permitir que la propagación ocurra, que sin duda alguna hay que proteger a las personas de edad, hay que proteger a las personas que tienen prevalencia. Creo que este es un momento en el cual hay que divulgar esto, perdón, hay que divulgar estas ideas, hay que lograr que estas ideas le lleguen a los que están tomando decisiones. Es claro que es un error seguir aumentando la cuarentena en Colombia. Les di un dato que a mí me parece aterrador. Solo el 2,5% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están dedicados a coronavirus. Eso para mí ya automáticamente sería un decisor para decir hay que eliminar la cuarentena y poner como política, como les digo, un porcentaje. En el momento en que lleguemos al 30, 40, 50% de las camas de las unidades de cuidados intensivos ocupadas por personas de coronavirus, volvemos a
medidas fuertes de restricción como la cuarentena. Ese es así, grosso modo. Estoy por publicar, yo espero mañana, pasado mañana, un artículo al respecto y un video, y ayúdenme a difundir esto porque sí es cierto, es muy, muy importante. Hay muchos artículos, a quienes estén interesados, se los puedo pasar a Jennifer los links para que los pongamos en las páginas, están en mis páginas de internet, se los puedo compartir, me pueden incluso escribir al WhatsApp para que Y muchísimas divulguemos. gracias, lo quisiéramos ver para difundirlo y que la gente tuviera la Claro, información yo más te los- clara de lo que está pasando actualmente con los datos acerca de la letalidad del coronavirus. claro, claro, yo te lo paso, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es como siempre muy completo tu análisis. Esperamos tenerte nuevamente acá. Entonces sí, y lo más importante es lo que tú decías, que a los estados se les olvida, o sea, poner también en responsabilidad del individuo la prevención, ¿ya? Que no debe ser un estado el que te tenga que decir que te cuides, sino tú con esa responsabilidad y esa libertad que tienes, el de hacerlo tú también, es la enseñanza más importante que nos deja, más allá de, pues, de toda la información tan pertinente que tú nos has dado. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ok, Un saludo a todos los libertarios y esperamos dar más información al respecto con los datos que tú nos facilites. dale, un abrazo, cuídate mucho. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.